Ok, listo. Cabe mencionar que sí fueron pocas los participantes, entonces me voy a enfocar en los temas que me solicitaron en particular. Entonces voy a ahorita subir. Vamos a ver primero lo que es la conexión en serie en paralelo de las celdas solares, que por ahí tuvieron dudas. Ok, vamos a ver. Caramba, está esto. Tengo aquí un problemita con... Ya, ahora sí. Tipos de conexiones de los paneles solares. Para llevar a cabo una instalación correcta de los paneles solares, existen tres formas de conexiones que se deben tener en cuenta al momento de instalación. En función de la cantidad de paneles, amperaje y potencia necesitada. Los tres tipos de conexiones posibles son los siguientes: paralelo, serie y mixtas. Si recuerdan, cuando armamos los circuitos eléctricos, vimos lo que era serie, paralelo y mixta. Aquí lo vamos a volver a ver en este tema también. Entonces, conexiones en paralelo. Las conexiones en paralelo de los paneles solares son muy parecidas a las conexiones de baterías. Se debe unir el polo positivo al panel solar con el polo positivo de otro panel solar, ya que de esta forma no solamente se mantiene el voltaje, sino que se logra aumentar el número de amperios. Recordemos que el amperio es la potencia, ¿sí? La conexión en paralelo se utiliza siempre en las placas solares de 12 volts y 36 células, como los modelos EcoSolar. Este es un ejemplo. Acuérdense que cuando vimos este tema todavía no hablábamos de los voltajes ni del número de células. Ahorita ya lo sabemos, que los paneles trabajan a diferentes voltajes, ¿sí? De 130 watts y 140 watts. Recordemos que el wattaje nos indica la potencia, ¿sí? El amperaje, la intensidad, el wattaje, la potencia, ¿sí? Y con las placas de 24 volts y 72 células, como por ejemplo los paneles de 180 watts y 190 watts. Recordemos que todos estos tipos de paneles son marcas y son tipos de fabricación. No hay que calcular nada, o sea, ya viene con el panel la indicación de qué voltaje maneja y qué potencia tiene. Y según la potencia es la cantidad de energía eléctrica que genera. Las placas de 36 y 32 células se llaman comúnmente placas aisladas y solo requieren de un regulador solar convencional. ¿Sí? Para llevar a cabo la conexión de paneles solares, recomendamos que se instalen entre el regulador de carga de corriente y un grupo de paneles solares que jueguen un papel importante y son de gran utilidad para poder hacer el conexionado en paralelo. ¿Cómo? Así. ¿Sí? Esto que estamos viendo aquí es un conector, digamos, es un conector donde se pueden conectar varias células, varias placas solares. ¿Sí? En este conector vamos a conectar todos los polos positivos de un lado de las placas solares y todos los polos negativos del otro, como se está viendo aquí en la gráfica. Se fijan, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y el positivo de este lado. Y de aquí salen dos cables que llevan lo positivo y lo negativo hacia el regulador o hacia el inversor de corriente, ¿sí? Esto quiere decir que todas las placas están conectadas al mismo nivel, por eso se dice que están en paralelo, ¿sí? Entonces aquí lo que aumenta es el voltaje y que lo que se mantiene es el amperaje, ¿sí? La potencia también, al aumentar el voltaje, pues puede aumentar un poco también la potencia. Entonces, esta es la conexión en paralelo. Antes de pasar a la conexión serie, dudas de este tipo de conexión de paneles solares. En el WhatsApp, por favor.
Buenas tardes, buenas tardes. No por el momento. Ok, entonces, esto es todo lo que voy a presentar es respondiendo a alguna pregunta, ¿eh? O a un grupo de preguntas. Entonces, no en particular de alguien, hay en algunos temas fueron dos más, o más personas las que solicitaron la aclaración de ese tema en particular. Pues bueno, ahora vamos a ver la conexión en serie. Conexión en serie de los módulos solares. La conexión en serie de los paneles solares es muy utilizada en las instalaciones. Esta se aplica mediante una unión de polo positivo con el polo negativo del otro panel solar. Con este tipo de conexión se duplica el voltaje del conjunto de paneles solares y mantiene el amperaje. Es muy frecuente cuando en la instalación se requiere obtener un voltaje mayor al que es proporcionado por el panel solar. A diferencia de la conexión en paralelo, se mantiene la intensidad y se suma el voltaje, y suelen aplicarse en paneles solares con potencias entre los 200 y 260 watts, o sea, de mayor potencia, compuestos por 60 células y para uso en instalaciones solares de 24 a 48 volts. ¿Sí? Para este tipo de placas solares es necesario utilizar reguladores maximizadores PPT, MPPT, los cuales modulan el alto voltaje optimizando la capacidad de generar energía. Gracias a la tecnología MPPT se amplifica la potencia en un 25%. Recuerden que vimos estos reguladores. Les decía que controlaban los flujos de corriente que podían escaparse, se podían perder. ¿Sí? Motivo por el cual se utilizan este tipo de módulos solares en instalaciones solares para viviendas o para medios y grandes consumos eléctricos. Para placas conectadas únicamente en serie se deberán utilizar los reguladores MPPT. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Así. ¿A qué se refiere en serie? Pues que tenemos conectado dos o más placas, se conecta el polo positivo con un polo negativo y el polo positivo que queda libre y el polo negativo se conecta ya sea directamente al regulador o directo al inversor o a un conector para conectar más placas, como se está viendo aquí. Esta conexión que vemos aquí es la que hace que lo llevemos en serie. Puede haber 2, 3 o 4 en serie. Aquí nada más tenemos 2. ¿Sí vieron la diferencia con las otras? Las otras todas van directo aquí. Estas no, una va atrás de otra y las corrientes se suman. Entonces aumenta el amperaje, aumenta la intensidad de la corriente. Aquí tenemos otra en serie. ¿Sí? Y ya en el conector pues van todos los positivos de un lado y todos los negativos del otro, ¿no? Tenemos dos en serie y dos en serie. ¿Ok? Entrando más personas. Esta es la conexión en serie. Cuando se conecta el positivo con el negativo y se hace correr la corriente de una placa a otra para después, ya que se sumaron todas las corrientes, lo veremos al conector o al regulador directamente. Depende cómo tengamos nuestra instalación. Esta es en serie. ¿Alguna pregunta? Maestro, una pregunta. ¿Tiene conexión de diodo ahí mismo? Ahorita vamos a ver lo del diodo, porque lo del diodo va después. Ahorita. Sí, los diodos se conectan cuando queremos evitar que la Ok. corriente vaya de regreso hacia los paneles solares. Y esto normalmente se hace cuando tenemos baterías. Ahorita, espérame, vamos, ahorita vemos. Lo del diodo es otra de las preguntas que también me hicieron y que voy a contestar ahorita. Lo vamos a ver. ¿Sí? No sé, de nada. Aquí no se ve el diodo porque van directo a un conector y seguramente en este esquema, están considerando que va directo al inversor. Cuando van directo al inversor no es necesario poner diodo, aunque nunca está por demás, pero bueno, no es necesario. Cuando van a las baterías y a un regulador es cuando se sugiere que se ponga un diodo, o dos. ¿Sí?
Entonces, bueno, ahorita vemos lo del diodo. Nos falta un tipo de conexión. Si no hay preguntas, vamos con la siguiente tipo de acción. Conexión mixta en paralelo y en serie, o sea que combina las dos. Sí, la conexión mixta en serie y paralelo se utiliza normalmente en instalaciones en las que se requiere conectar 5 o más placas solares de 60 células y potencias superiores a 200 watts. O sea, cuando hablamos de unas conexiones más grandes ya, de donde se requiere mayor cantidad de luz, entonces se tiene que considerar hacer conexiones mixtas, donde vayan en serie y en paralelo. ¿Para qué? Para que subamos el voltaje y subamos también la intensidad. ¿Sí? Con esta conexión es posible no tener un sobrevoltaje y paralelamente se logra multiplicar el amperaje total de las instalaciones de paneles o placas solares. Gracias a la conexión mixta se aumenta la intensidad y el voltaje, las cuales serán posteriormente adaptadas a las características necesarias mediante un regulador MPPT. Recuerden que los reguladores se conectan principalmente en dirección a las baterías. ¿Sí? Cuando usamos reguladores es que necesitamos acumular batería. Y si ustedes lo piensan, si tenemos un mayor consumo, pues seguramente vamos a necesitar pues usar baterías, porque no, si no, porque por ejemplo el panel solar solamente funciona de día. Si en la noche vamos a consumir, necesitamos acumular esa energía que estamos generando. ¿Cómo se ven? Así es una conexión mixta. Válgame, este esquema se me hace que está mal. Espérenme. Aquí está. Esta es una conexión en paralelo. La conexión mixta. Estas son en serie y este se le llama mixta porque hay dos en serie. Y las dos en serie están conectadas en paralelo también, si se fijan. Estas dos en serie y estas dos en serie están conectadas en paralelo también. ¿Sí? Este es en serie, este es en serie y ambas están en paralelo con estas dos en serie, estos grupos de dos. Esa es una conexión mixta. Está bien, profesor. Ok. Gracias. Ahora vamos a entrar al tema, a otro tema que me pidieron mucho, que fue conexiones. Vamos a ver el diodo y baterías, que es el otro tema que me pidieron muchísimo, que mis vecinos solicitaron. Permítanme, ya lo voy a subir. Ahorita más temas, lo que pasa es que este tema en particular engloba dos o tres, igual de conexiones, englobaba dos o tres. Entonces, bueno, vamos a ver las conexiones. Diodo semiconductor. El diodo es un componente electrónico que solo permite el paso de la corriente en un sentido. Por eso es un semiconductor, porque es conductor solo en determinadas condiciones. Tengo personas que quieren ingresar. Si el ánodo o el lado positivo, triángulo en el símbolo y patilla de la red, parte negra en el diodo real, se conecta al polo positivo y el cátodo, raya en el símbolo, bueno, al negativo, entonces por el diodo podrá circular corriente. Sería similar a un interruptor cerrado. Así conectado se dice que está polarizado directamente. Si lo conectamos al revés, la corriente no pasará a través del diodo, será como un interruptor abierto. Vamos a ver. Entonces tenemos, este es un diodo. ¿Sí? Entonces, cuando está conectado de esta forma, el ánodo, la parte positiva, y el cátodo, la parte negativa, pues la corriente circula, pasa de izquierda a derecha. Cuando lo conectamos al revés, la corriente no va a pasar porque el diodo lo que hace es nada más dejar pasar corriente del lado positivo al negativo. Del negativo al positivo no deja pasar corriente. Entonces, si yo sugiero
que los diodos se utilicen para ponerse entre la batería, entre las células solares y el regulador, ¿por qué creen ustedes que esto lo estoy solicitando? ¿Qué pasa cuando el regulador manda la carga a las baterías? La electricidad se acumula. Entonces, si de repente las células solares dejan de pasar carga hacia las baterías, lo que sucede es que como hay mayor carga en las baterías, puede regresarse la corriente hacia las células solares. Mientras la célula solar siga produciendo electricidad, va a irse la corriente de la célula solar hacia el regulador y luego hacia las baterías. Pero cuando deje de generar electricidad la célula solar, entonces la corriente podría regresarse de las baterías, porque están cargadas, hacia el regulador, pasando por el regulador y luego hacia las celdas solares. Y esto puede dañar las celdas solares. Entonces el diodo sirve para que no pase la corriente de las baterías a las celdas solares. ¿Sí? La para, nada más deja pasar de las celdas solares hacia la batería. Entonces es un sistema de seguridad. ¿Sí? El diodo, la unión PN o diodo, positivo o negativo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la corriente va de lo positivo a lo negativo. Entonces, esta es la importancia del uso de los diodos. Hay quienes para asegurar, para tener todo el sistema muy seguro y que no pase algún accidente, le conecta diodos de las células solares al regulador. Luego del regulador hacia las baterías. Luego de las baterías hacia el inversor y del inversor hacia la entrada de la casa, hacia la corriente de la casa. ¿Por qué? Porque la casa también tiene corriente, ¿sí? De la Comisión Federal, o sea, corriente externa. Y si no ponemos este diodo, por lo menos uno de ellos, del inversor hacia la casa, entonces la corriente de electricidad puede empezar a fluir hacia donde están las células solares y puede llegar a quemarlas también o a deteriorarlas, ¿sí? Incluso los aparatos. Entonces, por eso se utilizan estos diodos. Dejan pasar corriente de un lado hacia otro nada más y de regreso nada, ahí se queda, ¿sí? Por eso es importante el uso del diodo. Como se ven los diodos, aquí se los estoy mostrando. Hay diferentes tipos de diodos, ¿eh? De diferentes formas y dependiendo del tipo de instalación que tenga, ustedes los pueden seleccionar. ¿Sí? Hay diodos para potencia alta, media, baja. Si se fijan, en muchas conexiones electrónicas y eléctricas hay este tipo de aparatitos, ¿sí? Que nada más dejan pasar corriente de un lado para otro. Ok. Las baterías. Tipos de baterías. Aquí estamos viendo, por ejemplo, baterías plomo ácido, baterías AGM, ya se los había comentado, todas estas, incluso les mandé las presentaciones. Las de gel, que son las más eficientes, aunque son las más caras. Trataré que los deje aquí ya ves, pero esto ya no va a ser. Ok, esos son los tipos de baterías. Déjenme ver, creo que tengo aquí alguna parte del tema. Ok, esquema de instalación fotovoltaica. Este es el esquema. El diodo normalmente se puede conectar aquí, como mínimo. Y acá también. Sería bueno si tenemos corriente también de la externa. ¿Para qué? Para que no pase aquí hacia acá. Ahora, si quieren tener mucha seguridad, lo pueden poner aquí, aquí, aquí y acá, en estos cuatro. Y otra vez, aquí un diodo, aquí otro diodo, aquí otro diodo y acá otro diodo. Para controlar efectivamente el flujo y eso nos va a ayudar a ahorrar un poquito de desgaste o de pérdida de energía. Para eso es el diodo. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ok. El accidente que podría provocarse, como mencionó, ¿qué podría ser, profesor? Por cuestión de esto con relación a lo del diodo.
Eh, Imagínense que hace mal una conexión o se le zafa un cable en una batería y usted tiene conectada la batería, el otro polo de la batería hacia la casa, hacia el inversor, pero en la casa también hay corriente eléctrica. Si el cable suelto llega a tocar un polo contrario, genera chispa, que puede provocarle un corte de todo el sistema. ¿Sí? Entonces, en el menor de los casos, la corriente eléctrica que se regrese a las baterías hacia las células solares las puede ir desgastando de mayor manera o puede quemar alguno de los componentes si son muchas baterías. ¿Sí? Ahí no hay problema de generación de chispa, pero sí de deterioro y de daño al equipo. ¿Sí? Entonces el uso de diodos es lo más indicado. Además son muy baratos. ¿Sí? Y nos dan seguridad. Hay quien en vez de diodos pone interruptores. Y está bien. Pero recordemos que el interruptor depende de que nosotros lo apaguemos. Si se nos olvida apagarlo, pues se quedó abierto el sistema. Entonces el diodo deja pasar de un lado, pero no deja pasar del otro ya. Con eso tenemos la seguridad de que no se va a regresar la corriente, ya sea de las baterías o de la casa. Ahora imagínense, si ya están cargadas al 100%, al 95% sus baterías, deja de generar luz las celdas solares, pero no pusieron diodos y tienen ustedes corriente eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, entonces está conectado a su sistema, el sistema solar. Entonces van a empezar a chupar las baterías de la corriente que les faltaba y si les sigue llegando corriente las puede chorrear, les puede echar a perder sus baterías. ¿Por qué? Porque como su sistema de solar está apagado porque no está generando luz en ese momento, entonces, y está conectado a su sistema en la casa, y no hay ningún diodo que pare la corriente del sistema de la casa hacia su sistema solar, pues la corriente corre hacia el sistema solar también. Le desgasta los le desgasta las células solares y le puede llegar a provocar que se chorreen las baterías. Y si se chorrea una batería, pues ya se sulfató, ya no sirvió. Es pérdida de dinero y de equipo, ¿sí? Entonces, por eso es importante el uso de estos diodos. Mínimo, un diodo que vaya de las celdas solares a las baterías y otro que vaya del inversor hacia su casa, como mínimo. Ahora, si Gracias, usted, profe. sí, de nada. Ujú. Ahora, si ustedes prefieren interruptores, acuérdense que hay que pagarlos. Porque si no, si el interruptor sí, deja pasar la corriente mientras no se apague. El diodo fue una alternativa al interruptor porque pues de repente se nos puede olvidar y dejamos prendidos todos los sistemas, ¿no? Entonces pueden provocar estos accidentes que les digo, estos problemas que les comento. Entonces mejor el diodo, así ya no tiene que apagar nada. El diodo deja pasar de un lado para otro, pero de regreso nada. Ok. Sí, Pues, dígame. una pregunta. Sí. Yo, bueno, ah, lo del diodo en internet, encontré que unas, ya Disculpe, sabe que casi no se le escucha, se corta. lo tienen incluido en la parte de la cajita. Disculpe, no le escucho. ¿Me puede repetir la pregunta? Perdón, profesor. La decía internet encontré unos lugares, ya tienen el diodo en la parte de atrás. O sea, ya en la célula solar trae su propio ¿Escucho? diodo. ¿Sí es así? Lo que me está diciendo es que ya esas células solares ya en su, en su celda solar
ya trae integrado un diodo. Así es. Sí, Sugerencia, en la parte de atrás traen una cajita donde... es que se corta un poco, pero sí Me la está entendí. pausando mucho. Sí, mire, al margen de que la célula solar traiga su propio diodo, que eso es bastante bueno, la sugerencia es que inviertan en un diodo adicional, siempre. Porque muchas veces estos diodos, si fallan, ustedes tienen un sistema de auxiliar. Por aspectos de economía, la célula solar le instalan diodos de menor flujo, menor amperaje o de menor calidad a veces. Entonces, de preferencia, ustedes pongan sus diodos. Les digo, no costarán más de 50, 70 pesos. Los muy buenos de 100. Pues, pero por entre lo caro que es un equipo solar, pues vale la pena la inversión. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver aquí algo que también me preguntaron, que fue, si ya no hay ninguna otra pregunta, perdón. ¿No? Bueno, vamos a ver ahorita presentación. Esta me preguntaron sobre las baterías. Ya vimos los tipos de baterías ahora, pero ¿cómo sé cuántas baterías necesito? Bueno, pues depende de la potencia del panel solar. ¿Sí? Permíteme, ahora sí. Depende de la potencia del panel solar. ¿Sí? Y vimos, si se acuerdan, hicimos un ejercicio en relación a nuestro recibo de luz del consumo diario por 1.3 sobre horas de sol que tenemos por potencia del panel. Para el perdón, este número de paneles. Espérenme, este ya lo vimos. Pues bueno, no está por demás repasarlo. Y rápidamente. Aquí está cálculo de banco de baterías. Aquí está. Bueno, vimos cómo se calculaba el número de baterías y estas son las conexiones de las baterías. Esta es una conexión en serie de las baterías. ¿Sí? De 48 volts. Y esta sería una conexión de baterías en paralelo. Indicación. Las baterías tienen que ser todas del mismo voltaje y del mismo amperaje. ¿Ok? No es sugerible que las baterías estén conectadas con diferentes voltajes o diferentes amperajes. Les va a generar problemas en su sistema y en el flujo de corriente y les puede chorrear una batería u otra y no va a funcionar bien. Es una batería de 12 volts y 120 amperes. ¿Ok? Aquí esto ya lo vimos, cómo se calculaba el número de baterías, pero quería indicarles cómo estaban conectadas en serie y en paralelo. Maestro, buenas tardes. Yo esa vez no tomé la clase. ¿Me puede decir cómo es eso para calcular cuántas baterías necesitamos? Gracias. Sí, aunque ya está grabado, pudo haberlo visto en YouTube, pero ahí va. No, sí, también le dije al maestro que por más que lo vi, traté de entenderlo, no. Bueno, ahí le va. Espérenme, vamos más para atrás entonces, porque necesitamos todos estos datos. A ver, necesitamos, la fórmula nos dice, necesitamos saber qué tipo de células solares vamos a utilizar y necesitamos, espérenme, es que creo que esto va a estar más arriba. Bueno, y necesitamos saber el número de paneles solares también que vamos a tener para calcular el número de baterías. ¿Dónde encuentro aquí también necesitamos el consumo diario, las horas de sol y la potencia de los paneles.
para sacar el número de paneles. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos que el consumo diario lo encontramos pues en la recibo de luz. ¿Sí? Entonces, el consumo diario, este recibo de luz es del maestro Enrique. Estábamos viendo que el total del periodo, de ese periodo que le están cobrando son 390. Pero ¿qué son esos 390? Aquí me dice, del lado derecho, aquí me dice, son kilowatts. ¿Sí? Kilowatts. Bueno. Eso quiere decir que tenemos 390,000 watts. ¿Por qué 390,000? Porque un kilowatts es igual a 1000 watts. Entonces multiplicamos 390 por 1000. Eso lo hacemos más adelante. Bueno, ahora necesitamos seleccionar qué potencia de paneles vamos a ocupar. Aquí les puse ejemplos de algunos paneles, de algunas potencias que manejan, que son paneles comerciales, que ya se compran armados. Entonces, para el ejemplo, seleccionamos, me parece que uno aquí. Bueno, eso es lo segundo que necesitamos. Seleccionar el número de paneles, la potencia del panel que vamos a utilizar. Y después necesitamos las horas totales diarias, promedio. Esto lo sacamos de internet. Y aquí me está diciendo que es que aquí no se ve completa. Me parece que se saltó un poquito la hoja completa. Pero aquí tenemos las horas de sol que tenemos al mes, y al final, este 5.5 es el promedio de horas de sol que tenemos en la Ciudad de México, al final del año. 5.5 horas de sol al día promedio, y esa es la que vamos a sacar. Esta información, si ustedes se meten a internet, lo pueden encontrar perfectamente, ¿eh? Independientemente de donde viva. Digo, vivimos aquí en México, entonces usted ya puede usar este dato de 5.5 días de sol. Entonces ya tenemos todo para la fórmula. Tenemos consumo del periodo, que son 60 días, porque el periodo son por bimestre, son 390 kilowatts. Conversión a watts, 390 por 1000, me da 390,000 watts, lo que consumen el señor Enrique en 60 días. Pero yo necesito el consumo diario. Si tengo que son 60 días, son 2 meses, entonces divido 390,000 entre 60. Y resulta que el señor Enrique, haciendo la división con la calculadora o a mano, va a consumir diarios 6,500 watts. Es el dato que necesitamos. Ya hicimos la conversión de kilowatts por bimestre a watts por día. ¿Sí? Ahora, la fórmula que puse al principio me decía el consumo diario, que son 6,500 watts, por 1.3, que es un factor de seguridad. O sea, estoy aumentando el consumo para calcular un número de paneles lo suficientemente alto para que cubra mis necesidades. ¿Sí? Entro 5.5 horas de sol al día, que es las horas de máxima potencia de sol, por 330 watts de potencia, que es el panel que yo seleccioné. Esta operación de 6,500 por 1.3 entre 5.5 por 330 me va a dar el número de paneles, y aquí sale que son 4.65 paneles los que voy a ocupar. Entonces, yo lo aproximo a 5, ¿sí? Para estar seguritos, para que esté sobradito, un poco sobrado mi cantidad de energía eléctrica que voy a generar con los paneles. Además no tengo 0.65 paneles, o sea, es uno o no tengo. Entonces, 5 paneles son los que necesito. Ya con los paneles, entonces ya puedo calcular el número de baterías. ¿Por qué? Porque necesito estos datos. Consumo del recibo eléctrico por día, ya lo tenemos. Días de autonomía, ahorita les explico qué es eso. Y voltaje de trabajo. ¿Sí? Ahorita les explico qué son los días de autonomía. Bueno, la fórmula es E sobre BT igual a ID. ¿Qué es esto? Energía al consumo diario sobre corriente necesaria o potencia nos va a dar el voltaje de trabajo.
Entonces, ahí calculo, si yo tengo que son 6.500 watts la energía que ocupo al día, y lo divido entre 45 volts, que es el voltaje, un voltaje estándar que puedo encontrar en cualquiera de los aparatos que yo voy a utilizar. Y les explicaba que esto venía normalmente en la marca de los aparatos. Normalmente 40 volts, entonces yo le pongo 5 más por cualquier cosa. Me va a dar el ID, que es de 144.4 amperes, que ID es la intensidad de corriente que voy a utilizar. Este dato me sirve para calcular el banco de baterías, o sea, la cantidad de baterías prácticamente. Entonces, días de autonomía, ¿a qué me refiero con días de autonomía? De a cuántos días yo voy a necesitar utilizar, ¿sí?, de luz extraída de mis baterías. ¿Sí? Por ejemplo, ponía el ejemplo de una persona que tiene su casa de campo y nada más va a los fines de semana, entonces necesita 2 días de autonomía nada más. ¿Por qué? Pues nada más va sábado y domingo. Entonces, aquí el DA sería 2. O si es una persona que utiliza de lunes a viernes su sistema solar, su acumulación, necesita luz lunes a viernes en las noches, ¿sí?, y el fin de semana se va de viaje siempre, sale, entonces necesita 5 días de autonomía. ¿Sí? Entonces, el DA depende de cuántos días necesito de luz, desde cuántos días necesito sacar yo de luz de mis baterías. El ID, la corriente necesaria o potencia, y el factor de aprovechamiento, que es 0.7. ¿A qué se refiere este factor de aprovechamiento? Es el porcentaje del que voy a aprovechar yo de mis baterías, de su carga total, o sea, el 70%. ¿Por qué no pongo el 100%? Porque siempre hay pérdidas del 0.5, y además hay desperdicios de que dejo prendida la luz o cosas así. Entonces necesito calcularlo no con el 100%, sino con un porcentaje nada más, para que mi carga siempre esté un poco sobrada. ¿Sí? Y calcule también esos desperdicios que tengo, que se dan en el sistema, o que yo dejo la luz prendida, o prendida la lavadora, no sé, cualquier cosa que deje yo que signifique un gasto mayor de luz. Entonces ya tengo todos los datos. Ahora aplico la fórmula. Una pregunta. Sí. ¿Siempre va a ser 0.7 entonces? Se sugiere que sea 0.7. ¿Por qué? Porque es el promedio, digamos, la cantidad de luz que se aprovecha de las baterías considerando el desperdicio. Si usted dice, no, es que mi familia es muy desperdiciada, ellos siempre dejan las luces prendidas y todo eso, entonces a lo mejor le convendría bajarlo a 0.6, ¿no? Porque entonces su aprovechamiento de la carga total sería menor, lo demás se desperdiciaría, ¿sí? Pero el promedio es 0.7. O si usted dice, no, nosotros aquí no desperdiciamos nada de luz. Entonces dices, bueno, pues entonces lo puede subir a 0.8. Pero siempre hay que dejar un margen, porque acuérdense que cuando vimos el tema del aprovechamiento de la batería, vimos que había inversores que nos daban una eficiencia de conversión con un factor de desperdicio de 5% o 4%, ¿se acuerdan? Entonces, no podemos nunca considerar un 100% del aprovechamiento para calcular las baterías, porque eso no va a suceder. Nada más del inversor se pierde un 5 o 4%. Luego del regulador se pierde un 2 o 3% también. En el camino se puede perder un 1%. O sea, tenemos que calcular siempre un margen de error de desperdicio, aunque nosotros seamos muy eficientes apagando las luces y dejando los aparatos desconectados y todo eso, ¿sí? Por eso se sugiere el 0.7, ¿sí? Como factor de aprovechamiento. Entonces, el ID ya lo habíamos calculado, que era 145, ¿se acuerdan? Entonces hacemos la operación de 5 días de autonomía. En este caso, Enrique necesitaba luz de lunes a viernes. Entonces dijimos, bueno, 5 días de autonomía por 145, que era nuestra intensidad calculada, entre el factor de aprovechamiento me dan 1035.71. ¿Sí? Estos son amperios, y ahorita vamos a ver cómo con esto sacamos el cálculo de número de baterías. Como está cerrado en 1035 y nuestros sistemas todos son múltiplos de 200 normalmente, o de 100,
Por ejemplo, la potencia de la batería que encontramos pues, es de 330 watts. Lo cerramos en 300. Aquí vamos a cerrarlo en 1000. Se lo vamos a redondear de 1035 a 1000. ¿Por qué? Porque para saber, yo estoy trabajando con 48 volts, o sea, 45, pero lo voy a dejar en 48 por los múltiplos de 12. ¿Sí? Vamos a cerrarlo, ahorita van a ver por qué. Y 1000 amperes de potencia. Entonces, para yo sacar el número de baterías, multiplico por 1 que es afuera entre el número de baterías. Entonces, si yo quiero comprar 4 baterías, entonces resulta que lo de adentro voy a dividir entre los 48 volts y entre los 1000 amperes y me va a salir que tengo que comprar 4 baterías de 12 volts a 250 amperios. Y ese cálculo de tipo de batería comercial las hay. O sea, yo puedo comprar una batería de 12 volts que trabaja a 250 amperios. Si uso 4 baterías. Esto es cuando las conecto en serie. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera 8 baterías, igual esto me bajaría bastante, pero obviamente comprar 8 baterías me cuesta más caro, ¿verdad? Aunque las baterías fueran más de menor voltaje. Yo digo, bueno, con 4 yo calculo que la hago por los múltiplos. Entonces, bueno, sí, efectivamente, 4 baterías de 12 volts a 250 amperes y sí existen comercialmente. Si no existieran, compraría las que más se acercaran a esa descripción. Recordemos que las baterías se describen así, a qué voltaje y a qué amperaje trabajan. Así las buscamos cuando las compramos. Eso es si conecto yo mis baterías en serie. Ahora, ¿cómo estarían conectadas? Así como les estoy enseñando aquí. 4 baterías en serie a 12 volts, trabajando 48 volts de 250 amperios. ¿Sí? Ahora, si trabajo las baterías en serie paralelo, o sea, combinado, ¿cómo hago mi cálculo? ¿Sí? Ya tengo los mismos datos, 48 volts, 1000 amperios, que es lo que tengo de potencia con mis paneles solares. Y a este voltaje van a trabajar mis paneles solares. El voltaje que trabajan los paneles solares viene en los paneles solares, ¿eh? O sea, no lo van a inventar. Nosotros lo pusimos ahorita ahí porque más o menos eso trabajan, pero cada panel solar trabaja a un voltaje y a un amperaje. Entonces tenemos que hacer el cálculo primero del amperaje y el voltaje ya lo tenemos. Bueno, si yo decido calcular, trabajar con 4 baterías, aquí la fórmula cambia. Ya no es 4 por 1 entre el 4. No, aquí es 4 por 1 entre 4 entre 2. ¿Por qué? Porque esto va a ser una conexión mixta. Entonces resulta que tendría que comprar, aplicando la fórmula, 4 baterías de 24 volts que trabajaran a 500 amperios. Ahí cambia. Entonces, cuando voy a comprar las baterías, busco estas características. ¿Por qué? Porque los voy a conectar en mixto, en serie paralelo se llama. ¿Cómo estarían conectadas? Así. Aquí tengo, si se fijan, con la misma cantidad de baterías, mayor potencia de corriente y mayor potencia de intensidad, mayor fuerza. Esto sería conectarlas así para una casa que consumiera más luz. O sea, con el mismo tipo de baterías puedo eficientar aún mejor. Muy bien. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ok. Perfecto. A ver, déjenme ver. Me pedí Enrique. ¿Aquí, Enrique, o quieres la otra presentación? Esta es la portada, ¿no? De la primera. No, esta es de la segunda, de la tercera. Espérame, ahorita con esta. ¿Con esta? No, espérame, dame un minutito. Es que entró un mensaje y necesito que se quite. Ok. Ya, la otra, porfa. Ok, ahorita pongo la otra. Permítame. La primera que puse, la en serie, la conexión de... Ah, ok, ya sé cuál. ¿Sí la estás viendo? Sí, es ahorita número de baterías. No,
A ver, espérame, es que te necesito, entonces, permítame tantito, voy a subir estas, que subí las otras y... Aquí está. A ver, espérame. La voy a regresar a la portada. ¿Aquí? Sí. Gracias. De nada. Muy bien. Listo. Miren, al final terminamos 25. Muy Sí, bien. Entonces, estos son todos los temas que me solicitaron. Entonces, sí, me preguntaban también, ¿cuándo era volts? ¿Cuándo eran amperios? ¿Para qué se utilizaban los volts, los amperios y el volts, amperios y los watts? Yo les decía, les trabajaba que los volts me dicen qué tanta corriente hay. Si se acuerdan del video que vimos explicativo de esto, les hablaba que cuando había corriente es que había gente corriendo en fila, ¿se acuerdan? Y que esa era la corriente, y que el amperaje, que era la intensidad, era gente corriendo al mismo tiempo, en paralelo. Si hablábamos de agua, si hablamos de corriente, hablamos de la fuerza de la corriente, como el voltaje, y si habláramos de amperaje, hablaríamos de lo ancho que es el canal donde va el agua, o sea, la cantidad de agua que pasa. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la potencia, que es el wattaje, los watts, esto me dice qué capacidad tiene de hacer trabajo. ¿Sí? Y el wattaje lo sacamos de la división de los volts entre los amperios. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio? Déjenme buscarlo. Permítanme. Es que no me acuerdo si es... versor de corriente. Materiales termosolares, no, este no es. Teoría de energía solar, regulador. Creo que es en... ahorita les digo. Introducción. No encuentro la de introducción. Acá está. Creo que era en principios básicos de la electricidad. Si mal no me equivoco. No, tampoco. Bueno. Si no, denme oportunidad y lo podemos revisar después. Según yo les he mandado todas las presentaciones. Pero es que no me acuerdo en qué sesión vimos eso. El regulador de carga. Regulador de carga, el inversor. Bueno, aprovecho mientras para comentarles de la asistencia. ¿Parece, Rob? Sí, Veo que sí. Ya registré la asistencia de Marisol López, de Juana Madrigal, de la señora Vanessa Mendoza y, bueno, ya le había mandado mensaje a la señora María de Jesús Martínez Rosillo.
Yo creo que ya no falta alguien más de quienes están presentes ahorita, ¿verdad? Sí, estaríamos completos en la asistencia. Válgame, es que esto lo vimos hace tanto que ya no. Gente alterna, no, esto ya lo vimos, las marcas de los inversores. Ok. Ya les envié la información de la dispersión para que puedan checarlo en su momento para el sábado 28. Para quienes no estaban, es la calendarización para firma del volante de deliberación de la quinta dispersión. ¿Puede repetir otra vez que no se oyó? Por favor, gracias. Sí, que les envíe la información de calendario, a qué hora le toca ir a la firma del volante de la quinta dispersión. Una pregunta, si a mí me falta entregar un papel y tengo la cita el viernes, ¿de todos modos voy el viernes a entregarlo? ¿Le falta un Ay. papel o cómo? Sí, me falta entregar un papel. Y Sí. en lo que nos mandó ayer, ahí decía que mi cita era el día viernes. Ajá. Entonces, Mañana. aún así voy y lo entrego el viernes. Sí, la calendarización que les envíe es vigente y a ese día y a esa hora las esperan con el documento o para la firma del formato que se requiera nuevamente firmar o porque se les traspapeló o algo. Entonces, una copia de su INE también cuando vayan a hacer la firma o entrega de otro documento conforme al calendario, porque el calendario sigue incluso la semana que entra. Entonces, a reserva de la firma de la dispersión que es este sábado. Sí, muy bien, gracias. Usted, señora Juana. Maestro, pero otra vez molestando. Es que yo no puedo abrir ese formato por mi celular. Saco una captura de pantalla y se lo envío. Gracias. A ver, les voy a poner un video que espero que deje todo mucho más claro en cuanto a volts, watts y amperios. ¿Estamos de acuerdo? Además, espero que sí se escuche. A ver. Permítanme, voy a hacer un ajuste para que se escuche. Hacer un pequeño ajuste. No sale completa la pantalla de las dispersiones, pero sí viene su nombre, su segundo apellido y la fecha con la fila que les toca. Así se los voy a enviar, ¿les parece? Gracias. Ahí va el video.
pesar de que estés utilizando los términos más frecuentes en electricidad, como lo es los volts, o el ampere, o el amperaje, o los watts, a pesar de eso, parece como que no comprendes cómo es que funcionan cada uno entre sí. Pues en este video voy a estar explicando cómo es que funciona la electricidad a grandes rasgos, de una forma muy sencilla de explicar, y son cosas que a mí me hubieran gustado que me explicaran cuando yo iniciaba a saber esto de electricidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien. Te doy la bienvenida a un nuevo tutorial de electricidad. Soy Alberto Martínez y antes de comenzar solamente quiero aclarar, mi propósito con mis videos tutoriales tiene que ver más con ayudar a aquellas personas quienes, por ejemplo, tienen nulo conocimiento de electricidad y quieren aprender algo básico, o inclusive para ayudar a quienes tal vez estuvieron en la misma situación cuando yo empezaba en electricidad, que era que pues ya vas a la escuela, ya estudiaste todo lo que tenías que ver en la escuela, pero ahora estás en tu primer trabajo en electricidad y resulta ser que no sabes utilizar la herramienta, tal vez ni tengas herramienta, no sabes cómo ranurar ni cómo utilizar un taladro. Entonces mis videos tutoriales son compartir esa información, porque estoy seguro que todos los electricistas hemos pasado por esa etapa de poner en práctica lo que ya aprendimos en la escuela, pero ¿quién te enseña eso? Solamente un electricista que ya haya pasado por ahí. Eso de hecho es lo que a mí me inspira a hacer estos videos tutoriales. Dicho eso, entonces ahora sí vamos a comenzar con el tutorial. ¿Qué es el voltaje? Grábate bien esto. Si quieres comprender la electricidad, cómo es que funciona, no hay mejor forma que comprender cómo funciona el agua. O sea, lo sé, yo sé que el agua y la electricidad no son iguales, ¿sí? ¿Cómo es posible que nos estés explicando esto? Pero créeme, tiene lógica. Pero esto es tan solo un ejemplo, es una simple analogía, que entre más fácil analicemos cómo funciona el agua, bueno, de la misma forma vamos a comprender mucho mejor cómo es que funciona la electricidad. Por ejemplo, en un lavamanos. Cuando tú en el lavamanos tienes la manija, la válvula, la llave, como le quieres llamar, la tienes cerrada, el agua no fluye. Pero ¿qué hay si tú le abres? Gracias a la fuerza de gravedad, el agua empieza a fluir y utilizamos esa agua para lo que sea, para lo que se te ocurra. Ahora bien, toda el agua sucia, toda el agua que está sobrando se va por el drenaje, ¿sí? Ese fluir continuo de agua, que es obvio, sí, todos sabemos cómo funciona el agua, es algo muy similar como funciona la electricidad. Por ejemplo, en el caso de encender un foco o en el conectar un electrodoméstico en tu casa, pues nuevamente la electricidad está ahí, ya sea en el contacto o en un apagador, pero la forma en que la electricidad viaja a través de los cables es gracias al neutro. El neutro funciona como si fuera el drenaje. Cuando tienes energía eléctrica y el neutro juntos, tienes en este caso volts. En una casa comúnmente son 110 volts. ¿Y qué es lo que hace el voltaje? Tal como en el caso del agua, como mencionaba, de que funciona el flujo de agua gracias a que se va empujando el agua por sí sola, gracias a la gravedad. Bueno, en el caso de la electricidad, es gracias al voltaje. El voltaje lo que hace es estar empujando, tiene la capacidad de estar empujando los electrones a través de los cables para que en este caso tengamos energía eléctrica. ¿Qué hay si en el ejemplo del agua ahora queremos medir la cantidad de agua que estamos consumiendo? Bueno, pues ahora estaremos hablando de litros de agua, ¿sí? Ya sea 1 litro, 2 litros, los litros que tú quieras. Medimos el agua por medio del sistema de litros. En la electricidad funciona algo muy similar. Cuando queremos medir la cantidad de consumo eléctrico, estamos hablando entonces de el amperaje. El ampere es la cantidad de consumo eléctrico que consume cada foco, cada electrodoméstico. Trátese, por ejemplo, de la lavadora o del refrigerador, del microondas, de una plancha o de tu pantalla en tu casa. Cada uno consume diferente. Eso es el amperaje. Es decir, mientras en el sistema de agua estamos midiendo el consumo de agua por medio de litros, en el caso de la electricidad, el ampere viene siendo para poder medir la cantidad de electricidad que estamos consumiendo. Entonces, hasta este punto ya hemos hablado sobre qué es el voltaje y qué es el amperaje. Si estas dos cantidades las multiplicáramos, por ejemplo, en un electrodoméstico de 3 amperes, si multiplicáramos 110 volts por 3 amperes de algún electrodoméstico, tenemos entonces 330 watts. Los watts es
la multiplicación de voltaje con el amperaje y se le conoce como la potencia, el trabajo que realiza al final la electricidad. Ahora bien, esta información es súper valiosa como en el caso de que necesitamos saber cuánto consumo eléctrico tiene algún electrodoméstico en particular y no tiene especificado cuánto amper está consumiendo. Aquí lo que podemos hacer es lo siguiente: si multiplicando el voltaje y el amperaje nos da el wattaje, bueno, la ecuación también puede dividirse. Es decir, si tenemos los watts y si los dividimos entre los volts, lógicamente el resultado va a ser el ampere. Y de la misma forma, si dividimos los watts entre los 3 amperes de los cuales estamos hablando, lógicamente nos van a dar cuántos volts. Esto no es algo nuevo que yo haya inventado, se me haya ocurrido, que yo haya descubierto, no, esto es lo que te enseñan en la escuela. Y estas pequeñas ecuaciones, aunque muy sencillas de ejercer, pero te van a servir a lo largo, tarde o temprano lo vas a tener que utilizar y te van a servir muchísimo. A manera de resumen, lo que hemos visto que si quieres comprender la electricidad, hay que meditar o razonar un poco sobre cómo funciona el agua y de la misma forma vas a llegar a la conclusión de cómo funciona la electricidad. Y en este caso, el voltaje tiene la capacidad de estar empujando los electrones a través de los cables o de los conductores. El amperaje, por su parte, más bien es la cantidad de consumo eléctrico, tal como el agua la medimos a través de los litros. La electricidad la estamos midiendo con el amperaje y cada electrodoméstico especifica cuántos amperes consume y el wattaje es la potencia. Si multiplicamos en este caso los volts y el ampere, obtenemos el wattaje, y si dividimos los watts ya sea entre el amperaje o el voltaje, obviamente nos va a dar resultado la otra cantidad que nos falta por saber. En fin, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Espero que te haya gustado y sobre todo que te sirva, y de la misma forma, seguramente si lo compartes con aquellas personas que les va a servir, recuerda que no existe ningún tutorial definitivo. Esto es tan solo como yo he llegado a comprender las cosas. Si tienes alguna duda o quieres saber de más información sobre electricidad, bueno, escríbeme en la sección de comentarios que está por ahí abajo. Regálame un like, suscríbete a mi canal si es que aún no lo has hecho. Espero que tengas un excelente día y nos estamos viendo próximamente en un nuevo tutorial. ¿Sí vieron el video o nada más lo escucharon? Se escuchó solamente. Oh, qué caramba, nadie me dijo nada. No me digan eso porque nadie me dijo nada. En el chat dijimos todas. No, Y pero yo en no el estoy viendo el micrófono. chat. No, no lo escuché. No se escuchó. Qué barbaridad. Son 7 minutos, los vuelvo a pasar. Maestro, una pregunta antes. ¿En dónde se va a ir a dejar los documentos? En la hoja que les envié, viene ahí por favor, entregar en la oficina del PAIME, que es la entrada de la delegación. En el archivo en Excel venía en la parte inferior. Pero ahí es. ¿Ahora sí se ve? Sí. Ok, ahí va. A pesar de que estés utilizando los términos más frecuentes en electricidad, como lo es los volts, o el ampere, o el amperaje, o los watts, a pesar de eso, parece como que no comprendes cómo es que funcionan cada uno entre sí. Pues en este video voy a estar explicando cómo es que funciona la electricidad a grandes rasgos, de una forma muy sencilla de explicar, y son cosas que a mí me hubieran gustado que me explicaran cuando yo iniciaba a saber esto de electricidad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien. Te doy la bienvenida a un nuevo tutorial de electricidad. Soy Alberto Martínez y antes de comenzar solamente quiero aclarar mi propósito con mis videos tutoriales tiene que ver más con ayudar a aquellas personas quienes, por ejemplo, tienen nulo conocimiento de electricidad y quieren aprender algo básico, o inclusive para ayudar a quienes tal vez estuvieron en la misma situación cuando yo empezaba en electricidad, que era que pues ya vas a la escuela, ya estudiaste todo lo que tenías que ver en la escuela, pero ahora estás en tu primer trabajo en electricidad y resulta ser que no sabes utilizar la herramienta, tal vez ni tengas herramienta, no sabes cómo ranurar, ni cómo utilizar un taladro. Entonces, mis videos tutoriales son compartir esa información porque estoy seguro que todos los electricistas hemos pasado por esa etapa de poner en práctica lo que ya aprendimos en la escuela. Pero, ¿quién te enseña eso? Solamente un electricista que ya haya pasado por ahí. Eso, de hecho, es lo que a mí me inspira a hacer estos videos tutoriales. Dicho eso, entonces, ahora sí vamos a comenzar con el tutorial. ¿Qué es el voltaje? Grábate bien esto. Si quieres comprender la electricidad, cómo es que funciona, no hay mejor forma que comprender cómo funciona el agua. O sea, lo sé. Yo sé que el agua y la electricidad no son iguales, ¿sí? ¿Cómo es posible que nos estás explicando esto? Pero créeme, tiene lógica. Esto es tan solo un ejemplo, es una simple analogía, que entre más fácil analicemos cómo funciona el agua, bueno, de la misma forma vamos a comprender mucho mejor cómo es que funciona la electricidad. Por ejemplo, en un lavamanos. Cuando tú en el lavamanos tienes la manija, la válvula, la llave, como le quieres llamar, la tienes cerrada, el agua no fluye. Pero ¿qué hay si tú le abres? Gracias a la fuerza de gravedad, el agua empieza a fluir y utilizamos esa agua para lo que sea, para lo que se te ocurra. Ahora bien, toda el agua sucia, toda el agua que está sobrando se va por el drenaje, ¿sí? Ese fluir continuo de agua, que es obvio, sí, todos sabemos cómo funciona el agua, es algo muy similar como funciona la electricidad. Por ejemplo, en el caso de encender un foco o en el conectar un electrodoméstico en tu casa, pues nuevamente la electricidad está ahí, ya sea en el contacto o en un apagador, pero la forma en que la electricidad viaja a través de los cables es gracias al neutro. El neutro funciona como si fuera el drenaje. Cuando tienes energía eléctrica y el neutro juntos, tienes en este caso volts. En una casa comúnmente son 110 volts. ¿Y qué es lo que hace el voltaje? Tal como en el caso del agua, como mencionaba, de que funciona el flujo de agua gracias a que se va empujando el agua por sí sola, gracias a la gravedad. Bueno, en el caso de la electricidad, es gracias al voltaje. El voltaje lo que hace es estar empujando, tiene la capacidad de estar empujando los electrones a través de los cables para que en este caso tengamos energía eléctrica. ¿Qué hay si en el ejemplo del agua ahora queremos medir la cantidad de agua que estamos consumiendo? Bueno, pues ahora estaremos hablando de litros de agua, ¿sí? Ya sea 1 litro, 2 litros, los litros que tú quieras. Medimos el agua por medio del sistema de litros. En la electricidad funciona algo muy similar. Cuando queremos medir la cantidad de consumo eléctrico, estamos hablando entonces de el amperaje. El amper es la cantidad de consumo eléctrico que consume cada foco, cada electrodoméstico. Trátese, por ejemplo, de la lavadora o del refrigerador, del microondas, de una plancha o de tu pantalla en tu casa. Cada uno consume diferente. Eso es el amperaje. Es decir, mientras en el sistema de agua estamos midiendo el consumo de agua por medio de litros, en el caso de la electricidad, el amper viene siendo para poder medir la cantidad de electricidad que estamos consumiendo. Entonces, hasta este punto ya hemos hablado sobre qué es el voltaje y qué es el amperaje. Si esas dos cantidades las multiplicáramos, por ejemplo, en un electrodoméstico de 3 amperes, si multiplicáramos 110 volts por 3 amperes de algún electrodoméstico, tenemos entonces 330 watts. Los watts es la multiplicación de voltaje con el amperaje y se le conoce como la potencia, el trabajo que realiza al final la electricidad. Ahora bien, esta información es súper valiosa como en el caso de que necesitamos saber cuánto consumo eléctrico tiene algún electrodoméstico en particular y no tiene especificado cuánto amper está consumiendo. Aquí lo que podemos hacer es lo siguiente: si multiplicando el voltaje y el amperaje nos da el wattaje, bueno, la ecuación también puede dividirse. Es decir, si tenemos los watts y si los dividimos entre los volts, lógicamente el resultado va a ser el ampere. Y de la misma forma, si dividimos los watts entre los 3 amperes de los cuales estamos hablando, lógicamente nos van a dar
cuántos volts. Esto no es algo nuevo que yo haya inventado, se me haya ocurrido, que yo haya descubierto. No, esto es lo que te enseñan en la escuela. Y estas pequeñas ecuaciones, aunque muy sencillas de ejercer, pero te van a servir a lo largo. Tarde o temprano lo vas a tener que utilizar y te van a servir muchísimo. A manera de resumen, lo que hemos visto que si quieres comprender la electricidad, hay que meditar o razonar un poco sobre cómo funciona el agua y de la misma forma vas a llegar a la conclusión de cómo funciona la electricidad. Y en este caso, el voltaje tiene la capacidad de estar empujando los electrones a través de los cables o de los conductores. El amperaje, por su parte, más bien es la cantidad de consumo eléctrico, tal como el agua la medimos a través de los litros. La electricidad la estamos midiendo con el amperaje y cada electrodoméstico especifica cuántos amperes consumen y el wattaje es la potencia. Si multiplicamos en este caso los volts y el amper, obtenemos el wattaje, y si dividimos los watts ya sea entre el amperaje o el voltaje, obviamente nos va a dar resultado la otra cantidad que nos falta por saber. En fin, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Espero que te haya gustado y sobre todo que te sirva, y de la misma forma, seguramente si lo compartes con aquellas personas que les va a servir, recuerda que no existe ningún tutorial definitivo. Este es tan solo como yo he llegado a comprender las cosas. Si tienes alguna duda o quieres saber de más información sobre electricidad, bueno, escríbeme en la sección de comentarios que está por ahí abajo. Regálame un like, suscríbete a mi canal si es que aún no lo has hecho. Espero que tengas un excelente día y nos estamos viendo próximamente en un nuevo tutorial. Ahora sí se vio, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí. Ok, pues yo espero que con este video les haya quedado les haya quedado más claro lo que son los volts, los amperes y la potencia, que son los watts. Es la idea para que ustedes, cuando vean las medidas que tienen cada instrumento, cada aparato de un sistema, pues sepan qué hacer y la importancia que tiene cada una de estas medidas. Desafortunadamente no todas pudieron acceder al uso del amperímetro, del voltímetro, pero sabiendo si hay o no estas medidas, también podemos tener, no se escuchó, se corta y no se ve. Oh, qué caramba, no me digan que no se vio bien. ¿Me pueden mandar el video? Sí, les voy a mandar el video. Les voy a mandar el video. Pero me parece que no a todos les pasó eso de que no se cortó, no se escuchaba bien, ¿verdad? No, ok, bueno. Entonces, como quiera, les voy a mandar el video, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo espero que con esto ya haya cubierto todas las dudas que tienen. Les pediría que sí hagan varios repasos. No sé todavía cómo va a estar la situación de las sesiones presenciales, si va a haber o no. La delegación no autorizó. Y bueno,